Bueno, estábamos hablando con Rolf de este éxito que tuvo Chile en el siglo XIX. No al principio, porque durante la Guerra de la Independencia hubo una caída del producto bastante importante, según todos los antecedentes que tenemos. Claro, pero es consecuencia de la guerra, ¿no? De la Guerra de la Independencia. Claro. Fue una guerra bastante larga. Claro, por eso. Porque empezó en 1813 los combates. Claro. Hasta, entre 1810 y 1813 al país le fue bien. Sí. Pero en 1813 con la guerra, que tuvo muchas campañas, la Patria Vieja, la Patria Nueva, la campaña del Perú, después la Guerra Muerte, que se nos olvida muchas veces, y eso termina, la Guerra Muerte terminó en 1832. No. Aunque ya la economía estaba creciendo claro, a partir de Tomás de Ovalle con Diego Portales y después con Joaquín Prieto se empieza a ordenar el país y ahí empezamos a crecer. Pero ese éxito que tuvo Chile en el siglo XIX hasta 1913 se contrasta con lo que ocurre en el siglo XX, y ahora yo le iba a pedir a Rolf que nos contara un poco la historia de la economía en el siglo XX. Claro. Bueno, el siglo XX, digamos, desde el punto de vista económico, está marcado por el proteccionismo y por la irresponsabilidad fiscal, en realidad, también, ¿no? Ya. Entonces, exceso de gasto. ¿Verdad? Ahora, la economía que sigue creciendo, de hecho, sigue creciendo a una tasa mayor que la actual. Que la pasada. Que la anterior, ¿verdad? Entonces, si tomas la tasa absoluta de crecimiento del PIB per cápita, es mayor, pero en relación a los demás países es mucho más baja, ¿verdad? Entonces, como digo, ese periodo se caracteriza por el proteccionismo, los aranceles, ¿verdad? A los productos terminados aumentan constantemente, y los aranceles, los impuestos de importación a los insumos, a las materias primas caen, de tal manera de que los productores de bienes industriales reciben beneficios cada vez mayores, digamos, reciben protección cada vez mayor. Y eso es, desde el punto de vista económico, muy ineficiente, muy ineficiente. Entonces, porque es artificial. Porque tú en el fondo estás asignando recursos a producir algo en que no eres eficiente y dejas de producir cosas en que tú eres eficiente. En el caso nuestro, productos mineros, productos agrícolas, qué sé yo, en que nosotros teníamos una ventaja comparativa, las dejamos de producir para producir bienes industriales que no teníamos ninguna ventaja comparativa, ¿no? Y eso se traduce en tasas de crecimiento más bajas. Sí. Por otro lado, ya dije, como consecuencia de esta caída relativa, aumentan las presiones por aumentar el gasto social desplaza la inversión privada, y eso también contribuye a tasas de crecimiento cada mes, en términos relativos, cada vez más bajo. En el proceso, el gobierno gasta plata y no tiene los ingresos correspondientes, y en vez de financiar esa diferencia con nuevos impuestos, no lo hace y lo financia con el impuesto inflación, de tal manera de que la tasa de inflación fue aumentando, digamos, paulatinamente durante todo ese periodo, hasta llegar en el año 73 a una tasa del orden del 500% por año, 500% de inflación, claro. ¿Verdad? Y una tasa de crecimiento económico negativa. Que ese año fue récord mundial, ¿no? Claro, fue una tasa muy alta, sí. De hecho, la inflación chilena empieza un poco antes, ¿eh? La inflación chilena empieza por ahí, por el año 70, digamos, 1870, y dura hasta el régimen militar, digamos, ¿verdad? O sea, tenemos la inflación más larga del mundo, con años con tasas de inflación muy, muy elevados. Ahora, en ese periodo inicial, sobre todo a raíz de la crisis del 30, yo me acuerdo que se implantaron una serie de controles de precios para la agricultura, por ejemplo. Sí. Veamos el caso de la agricultura. No sé, para que la gente pobre pudiera comer carne, se le ponía un precio máximo a la carne, o un precio máximo al trigo, a la leche, para que pudieran tomar leche, y al final, si uno analizaba los costos,
los costos de producción de la leche, la carne, el trigo y otros productos agrícolas normalmente eran más altos que el precio de venta. Entonces un periodo entre el año 30 y el año 75, por decir algo, en que el sector agrícola se empobreció enormemente. Así es. Y en los años 60, por ese empobrecimiento relativo, además, se les culpó a ellos por la estructura de la tenencia de la tierra y se les quitaron las tierras con la reforma agraria de Frey y después de Allende, ¿no es cierto? Claro. Y fue notable porque la agricultura en Chile vuelve a crecer solamente cuando se liberan los precios, que ocurre en el año 76, porque no ocurre al principio. Sí. Sí. No, es así, te fijas, sí. O sea, pero lo que se usó principalmente como medio de fijación de precio, entre comillas, fue un sistema de tipo de cambio múltiple. Entonces había un tipo de cambio distinto, muy bajo, ¿verdad?, para la importación de productos agrícolas. Y eso hacía que el precio de los productos agrícolas fuese muy bajo. Perfecto. ¿Verdad? Y eso hizo que la agricultura no fuese rentable, claro. Y entonces después se le culpa a la agricultura. Claro, son ineficientes, no quieren invertir y qué sé yo. Bueno, pero lo mismo pasa con la minería. ¿Te fijas? El tipo de cambio más bajo en el mercado era precisamente el tipo de cambio que se aplicaba a la minería. Y eso hizo que la minería en Chile, de cobre, no se expandiera al mismo ritmo que la minería de cobre en el resto del mundo. Y entonces también se le culpó a la minería, ¿verdad?, por no querer invertir, por ser ineficiente, y se le expropió. Entonces se expropia la minería y se expropia gran parte de las tierras agrícolas. Ahora, nosotros vemos en el gobierno de las Fuerzas Armadas estas transformaciones tan profundas. Y a mí me llama un poco la atención en el relato que hay hoy día, de que se habla de que Chile creció en los últimos 30 años. Se nos olvida que empezamos a crecer realmente desde el año 83, y también se nos olvida, y eso te lo quería preguntar, que también crecimos antes, sobre todo a partir del año 75, 76 y el 81. Sí. Hay un periodo de grandes transformaciones y gran crecimiento, Jorge Cagua, después Sergio de Castro, en fin. Cuéntanos un poco, ¿cuándo empieza a transformarse Chile y cuándo empieza a crecer? Y a raíz de eso empieza a bajar la pobreza, y aumenta el empleo, en fin. Sí. Bueno, Chile crece básicamente porque cambia su estructura, ¿verdad? Nosotros a comienzos del año 73 o a septiembre del año 73 teníamos una estructura en que los recursos se estaban asignando en forma extraordinariamente ineficiente por el proteccionismo, ¿verdad?, que ya comentamos anteriormente. Entonces eso se cambia, ¿no? Después teníamos una economía también muy ineficiente porque teníamos tasas muy altas de inflación, el gobierno fijaba precios en forma arbitraria y eso también, ¿verdad?, impedía la inversión y qué sé yo. Bueno, eso se cambia liberando los... Además de todas las expropiaciones agrícolas y todas las expropiaciones industriales. Exacto, y todo eso. Bueno, entonces se fortalece el derecho de propiedad. Claro. En fin, entonces se producen una serie de cambios estructurales que se inician en el año 73. A partir del 75 se inicia una serie de medidas para sanear la macroeconomía de Chile, para que no sigamos teniendo inflación. Yo diría que esa fue la labor principal de Jorge Cagua, ¿verdad? En cambio, los cambios estructurales de los que hablábamos, en mi opinión, el actor principal ahí fue Sergio de Castro. Sergio de Castro, ¿verdad? Claro. Entonces, Pablo Barahona también estuvo en economía, también, claro. Sí. Claro. Sí. Ahí entonces se sanea, digamos, la macro. Sí. Se cambia la estructura para permitir que los recursos se asignen en forma eficiente, y eso tiene como consecuencia en el corto plazo costos muy altos de sociales, que claro. Tiene un costo eso. Pero también el costo más alto sería no haberlo hecho, ¿no? Claro, por eso, pero claro. El punto mío es que ahí se crea la base
del crecimiento alto que Chile experimentó después del año 90. Ahora, bueno, después viene la crisis del 82-83, que fue una crisis mundial, que nos golpeó a nosotros y que fue extremadamente fuerte. Entonces, claro, si uno toma la tasa de crecimiento del año 73 al año 90, en promedio tiene una tasa más bien baja de crecimiento, porque tienes el efecto de la crisis, ¿verdad? Ahora también pero se crean las bases de lo que fue después el crecimiento alto. Y también se nos olvida que una crisis, la guerra del Yom Kippur derivó después con la OPEP en la triplicación del precio del petróleo, y eso creó una crisis mundial que nos afectó 74, 75. Muchas veces se nos olvida que una crisis mundial 74, 75. Sí, la primera crisis de petróleo, exacto. Claro. Que también nos golpeó. Que fue un golpe muy fuerte para Chile, porque nosotros no éramos productores de petróleo, éramos importadores. A algunos países los benefició en América Latina, que eran productores y exportadores de petróleo. Claro, pero a nosotros nos pegó. Pero claro, nos pegó, digamos, en el 74, 75 nos pega por el precio nomás. Pero en la segunda crisis de petróleo, esa sí nos pega porque los países desarrollados en la segunda crisis optan por no traspasar el alza del precio del petróleo a precio y siguen una política macroeconómica muy restrictiva y se genera entonces una y sobre todo los créditos también. Se genera se limitan los créditos y se genera una importante recesión mundial que es la que nos pega y se traduce en la crisis del ahora la restricción de recursos que se le produce por esta crisis a Europa, a Estados Unidos también produce una disminución de la demanda y eso nos afecta a nuestras exportaciones, ¿no es cierto? Claro, es la crisis. En combinación con... pero nosotros vemos un crecimiento, me acuerdo, de un crecimiento importante a partir del año 76 al 81, que muchas veces se nos olvida ese crecimiento. Y después la caída fuerte del 82 al 84, diría yo. Sí, dime. No, lo que pasa es que la crisis... se produce la crisis del 75 en Chile, ¿no? o la recesión del 75 que viene causada, ¿verdad?, de afuera. Y luego viene la recuperación. Ahora, como el modelo que se estaba implementando era un modelo que había dado muy buenos resultados en muchas partes del mundo, ¿verdad? Ciertamente incluyendo los países, algunos países asiáticos y toda Europa, digamos. Entonces, los agentes tenían confianza en que esa estructura, ¿verdad?, nos iba a hacer crecer rápidamente hacia el futuro. Y lo mismo pensaron los prestamistas extranjeros, de tal manera de que nos prestaron los recursos para poder entonces alimentar una recuperación muy fuerte de la crisis del 75, ¿no? Como consecuencia de eso, entonces, de esa confianza que había en el sistema, los agentes chilenos, tanto los consumidores como los productores, empiezan a gastar mucho, financiados con créditos externos. Y con un tipo de cambio fijo. Más adelante se fija el tipo de cambio. Que técnicamente yo creo que fue una buena decisión, ¿no? Pero tuvimos la mala suerte, ¿no?, de que nos tocó la crisis en palo, que empieza en 79 afuera, pero que nos golpea en el 81. Era un factor ancla para condiciones normales, pero para una crisis quizá era muy complicado. Exacto. ¿No? Claro. Bueno, entonces el país, digamos, los agentes endeudados muy fuertemente no son capaces de enfrentar la crisis que, vuelvo a decir, empieza del 79 afuera y nos golpea a partir del 81 acá en Chile. Los agentes no son capaces de pagar sus deudas, los bancos empiezan a tener problemas
financiero y con mucho endeudamiento en dólares, con un dólar que de repente cambia de 39 pesos por dólar a, no sé, a 70 y después sigue subiendo un poco más. Así es. Y entonces hizo imposible pagar esas deudas. En una época en que Chile no tenía mucho ahorro nacional y mucha base de capitales propios. No tenía riqueza. Nosotros estábamos creciendo en base a deuda externa. Así es. Después, con los años ocurrió algo al revés, que acumulamos una enorme cantidad de ahorro nacional, entre otras cosas por el sistema de capitalización individual y la AFP, en fin, y eso ayudó mucho al sistema financiero, ¿no? Para no sé, generar ahorro e inversión. Se genera un mercado de capitales muy líquido y que en esa época no teníamos. Y muy eficiente, que no lo teníamos antes, no lo teníamos en el 81, 82. Se fue acumulando con el tiempo. Exacto. Así que fue una condición distinta. Sí. Bueno, y a partir del año 83, diría yo, 84, se crece hasta el año 90 en el periodo del gobierno militar y después se sigue creciendo el gobierno de la Concertación y esos crecimientos son los crecimientos más altos del mundo occidental, hasta donde yo sé, no sé si estoy equivocado. La tasa de crecimiento más alta del mundo occidental. Porque ya China estaba creciendo. Eso no lo sé si era más alta, pero nosotros entre el 85, 1985 y 1995 crecimos más o menos al 7% promedio anual, que es una tasa muy extraordinaria. Alta. Extraordinario. Sí. Y ese es el periodo de oro, digamos, del crecimiento. Y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que en esa época existió consenso tanto de la derecha, digamos, como de la centro-izquierda, en que ese modelo, entre comillas, ¿verdad?, de economía social de mercado que teníamos, era el modelo que nosotros debíamos adoptar para poder desarrollar. Y yo creo que ayudó también el hecho que las ideas marxistas y leninistas del Partido Socialista, el Partido Comunista, que se reincorpora en el año 90, sobre todo los socialistas, porque los comunistas quedaron fuera, ayudó mucho la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, la caída de la cortina de hierro en Europa, la destrucción o la autodestrucción del comunismo. Entonces quedaron como descolocadas las ideas efectivamente estatistas. Bueno, es la época del, ¿cómo se llama el libro este de Fukuyama, el fin de la historia? El fin de la historia, ¿verdad? Claro. Ahora todos van a ser economía de mercado y todos van a ser demócratas. Exacto, ¿verdad? Entonces había, en realidad en ese momento no había un modelo alternativo válido, ¿verdad? Porque se había... Entonces los socialistas se moderaron mucho, mucho y como que reconocieron que Chile había crecido mucho con este modelo que se había implantado en el gobierno militar y ellos quisieron seguir creciendo, entonces como que toleraron este crecimiento y este sistema y como que cuestionaron sus propias ideas. Ahora yo creo que ahí Edgardo Benninger y Alejandro Foxley jugaron un rol muy importante, muy importante. Y en cierto modo el presidente Elwin también, porque Elwin, ¿verdad?, consideraba la economía de mercado como cruel, ¿verdad? No era partidario de esta economía, sin embargo acepta sus economistas lo convencen. Claro, lo convencen y el país entonces sigue esa vía crecemos, por esta vía usted va a tener éxito, por esta vía bajamos la pobreza. Y lo mismo pasa en cierto modo después, cuando llega Ricardo Lagos al poder, que era ¿verdad?, el primer socialista, claro. Y él también valida a mí no me gusta usar la palabra modelo, pero todo el mundo le conoce el sistema de economía de mercado. El sistema de una economía social de mercado. Social de mercado. Que es lo importante, ¿verdad? Ahora, cuéntanos un poco ese aspecto. Yo me acuerdo de todos los trabajos que hizo Miguel Castro y el doctor Monke para enfrentar la extrema pobreza, con este estudio que habían hecho con Sergio Molina, en que se determinó que el 20,3% de los chilenos vivían no en pobreza, sino en extrema pobreza. Y el nivel de desnutrición, mortandad infantil enorme, en fin. En el tercer bloque, que va a empezar ahora, porque nosotros estamos terminando ahora el segundo bloque, me gustaría que nos contaras un poco sobre el aspecto social de la economía de mercado que nosotros implementamos en Chile.